El tema que nos corresponde hablar hoy es síndrome nefrótico, un tema súper importante. Sin embargo, vamos a hacer un énfasis o vamos a hablar de síndrome nefrótico desde el punto de vista del médico general. Lo que quiero es que quede claro el enfoque que ustedes deben dar como médicos generales y no vamos a entrar a hablar de cada una de las enfermedades que produce proteinuria o síndrome nefrótico, sino el manejo general, cómo se diagnostica y cómo se maneja de forma general. Entonces vale la pena iniciar hablando algunas generalidades del síndrome nefrótico. Entonces cuando nosotros hablamos de síndrome nefrótico, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un incremento de la permeabilidad glomerular, o si ustedes lo quieren ver así, hablamos de un daño glomerular, ¿sí? Que ese daño glomerular puede ser por una afectación primaria del glomérulo, es decir, que la enfermedad se origina en el glomérulo, o por una enfermedad secundaria, ¿sí? Es decir, una enfermedad sistémica que afecta el glomérulo de forma secundaria. Ya sea primaria o secundaria, eh, lo que vamos a tener finalmente es un daño glomerular que nos va a llevar a una pérdida masiva de proteínas por la orina, ¿sí? Y esta pérdida de proteínas, cuando es significativa y cuando es permanente en el tiempo, nos va a producir finalmente unas alteraciones sistémicas como la hipoalbuminemia, la dislipidemia y los edemas, que todos son secundarios pues a la pérdida de proteínas por la orina. Clásicamente se habla de síndrome nefrótico, o para hablar de síndrome nefrótico se debe tener en cuenta que el valor de proteínas en orina debe ser igual o mayor a 3.5 gramos en 24 horas por superficie corporal, esto en adultos. En niños hablamos de 40 miligramos por hora por metro cuadrado. El síndrome nefrótico es una patología habitual, ¿sí? Sobre todo si tenemos en cuenta que la diabetes es la principal causa en el mundo de proteinuria. Y hablamos en general de una incidencia de 2 a 3 por 100.000, de 2 a 3 casos por 100.000 habitantes. En alguna literatura hacen referencia a que el síndrome nefrótico es la causa más frecuente de realización de biopsia renal. Y aunque tenemos un grupo de enfermedades comunes, ¿sí? En general para el síndrome nefrótico, es verdad que la etiología o la frecuencia de esa etiología varía un poco en función de la edad de los pacientes. Ahora revisaremos que en los adultos la principal causa varía un poco respecto a los niños. Pero tal vez lo más importante a tener en cuenta es esto, que siempre tenemos que descartar causas secundarias de síndrome nefrótico, es decir, buscar enfermedades sistémicas que nos produzcan alteraciones a nivel glomerular, más que pensar en una enfermedad primaria del glomérulo. En este cuadro precisamente encontramos la etiología, las causas primarias de síndrome nefrótico. Entonces nosotros lo dividimos en dos grandes grupos, hemos dicho, unas causas primarias y unas causas secundarias. Entonces les mencionaba que la etiología primaria varía un poco en función de la edad. Por ejemplo, si hablamos en niños menores de 15 años, encontramos que la principal causa de síndrome nefrótico es la nefropatía con cambios mínimos, ¿sí? Que está en torno al 40%. Mientras que en adultos, tanto adultos jóvenes como adultos mayores, la principal causa de síndrome nefrótico es la nefropatía membranosa, como pueden ver aquí, ¿sí? Que en mayores de 65 años alcanza casi el 28%. En adultos igualmente, después de la nefropatía membranosa, encontramos la nefropatía de cambios mínimos como segunda causa
primaria de síndrome nefrótico y posteriormente la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Pero esto tal vez para el enfoque de medicina general, esto tal vez es lo más importante, ¿no? Las causas secundarias, es decir, las enfermedades sistémicas que pueden producir síndrome nefrótico. Y entre esas enfermedades sistémicas tenemos como la más importante la diabetes mellitus. Probablemente es ya hemos mencionado, es la causa más frecuente de proteinuria en el mundo, ¿sí? Y pues la prevalencia de diabetes en nuestro medio es bastante alta, entonces hay que tenerla siempre en mente. También encontramos enfermedades sistémicas autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, otras enfermedades neoplásicas o enfermedades de depósito como la amiloidosis, ¿sí? O enfermedades inmunológicas como las vasculitis, eh, la crioglobulinemia, ¿sí? Enfermedades granulomatosas, que en general pues por depósito de proteínas o de inmunocomplejos a nivel de el glomérulo nos van a producir esa alteración de la permeabilidad glomerular. En el grupo de las infecciones hay que tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, la glomerulonefritis post-estreptocóxica, que suele afectar sobre todo o ser frecuente en niños, generalmente presentan una faringoamigdalitis bacteriana y unas 2 semanas después desarrollan un síndrome nefrótico, ¿sí? También hay que tener en cuenta la sífilis, la endocarditis bacteriana y, de vital importancia, las hepatitis virales. Todo paciente con síndrome nefrótico con una etiología no clara se le debe realizar un antígeno de superficie para hepatitis B y anticuerpos para hepatitis C para descartar que esta no sea la causa de la proteinuria. De igual forma, si hay sospecha clínica o antecedente, pues solicitar la serología para VIH y para otras infecciones en función de los antecedentes epidemiológicos del paciente. Otro aspecto importante a tener en cuenta son los fármacos, ¿no? Los antiinflamatorios o los AINES, mejor dicho, eh, pues son de uso habitual en nuestro medio, bueno, en cualquier parte del mundo, y es una causa de nefropatía y una causa de síndrome nefrótico, por eso es importante tenerlo en cuenta en el momento de realizar una historia clínica. Las sales de oro, aunque hoy día no se utilizan mucho, pero pues cuando se utilizaban en la artritis reumatoide, era una causa frecuente de nefropatía. Y tenemos otras patologías como las neoplasias sólidas, eh, que están asociados con nefropatía membranosa, los linfomas, que también producen síndrome nefrótico y desde el punto de vista histológico producen lesión de cambios mínimos. Hay otras enfermedades más raras en las que no vamos a entrar a hablar ahora. Y pues dentro de la variedad de enfermedades que podemos tener como causa de síndrome nefrótico, por ejemplo está el SAOS, que es el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, que ustedes ya recordarán, pues esto produce muchas alteraciones desde el punto de vista vascular y puede producir síndrome nefrótico. Nosotros también podemos resumir, digamos, las causas secundarias en dos grandes grupos, en enfermedades que pueden producir hipocomplementemia o enfermedades que cursan con complemento normal. Dentro de estas enfermedades con complemento bajo encontramos la glomerulonefritis post-estreptocóxica, la endocarditis bacteriana, el lupus, la crioglobulinemia y la glomerulonefritis membrano proliferativa. Son enfermedades que consumen complemento, es decir, disminuyen el complemento, muchas de ellas por depósitos en los tejidos y por este mecanismo es que producen la alteración de la permeabilidad de la membrana basal glomerular. Para hablar de la fisiopatología, debemos tener en cuenta primero cómo está conformada la barrera de filtración glomerular, que básicamente la conforman el endotelio, ¿sí? Que el endotelio es fenestrado, es decir, tiene unos espacios entre, entre ellos, ¿sí? Y ese endotelio pues hace parte obviamente del capilar, ¿no? Entonces
componente importante de la barrera de filtración glomerular es el capilar, el endotelio fenestrado de los capilares. Otro componente importante es la membrana basal glomerular, que es toda esta, ¿sí? Y un tercer componente son los podocitos, que son estos. Los podocitos pues son como pies, ¿cierto? Como dedos de pies, que aquí lo vemos un poco mejor, ¿cierto? Son como dedos, como pies. Y hay una cosa importantísima que es el slit diafragmático, que es como una membrana que está entre los podocitos, como lo pueden ver aquí, y que junto a las otras estructuras forman lo que es la barrera de filtración glomerular. Entonces, la integridad de estos componentes es lo que garantiza que a través de esta membrana no pasen proteínas de alto peso molecular. Generalmente por aquí no pasan proteínas que pesen o que tengan un tamaño mayor de 150 kilodaltons, ¿sí? Eso se debe gracias a la integridad de todos estos componentes. Y lo normal es que la orina se produzca pues por un ultrafiltrado del plasma, ¿cierto? Entonces cuando todo esto está íntegro, se filtra el plasma que está aquí en el capilar y ese filtrado es lo que produce la orina, ¿sí? El producto del paso del plasma por estas barreras es lo que produce eh, la orina. Entonces hemos dicho que digamos que la barrera de filtración glomerular depende de la integridad del capilar, de la membrana y de los podocitos, pero también digamos el filtrado glomerular depende mucho de la carga eléctrica de la membrana basal, que es por excelencia negativa. La membrana basal tiene una carga negativa que se debe fundamentalmente al efecto de los proteoglicanos, como el heparansulfato, ¿sí? Esto le da una carga eléctrica negativa. ¿Y por qué es importante esto? Porque las proteínas, como la albúmina, también tienen una carga negativa. Y claro, si entendemos que la membrana basal es negativa y que las proteínas como la albúmina son negativas, pues eso hace que se repelen, que la membrana basal repele a la albúmina, o sea, la rechaza. Y eso impide el paso normalmente de las proteínas de la albúmina a través de aquí, de la membrana basal glomerular. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos lo normal es que tengamos una barrera glomerular pues intacta, ¿cierto? Bien organizada, con su carga negativa, los podocitos bien ordenados y fijados a la membrana basal. Y pues esto, como ya he mencionado, pues permite solo el paso de ciertas proteínas de bajo peso molecular, pero que cuando nos enfrentamos a una patología, ya sea del glomérulo, ¿sí? O ya es una enfermedad sistémica que produce una desintegración, una alteración a veces de los podocitos, o una fibrosis, o una alteración del espacio que hay entre las células endoteliales, o una alteración, un cambio en la carga eléctrica de la membrana, pues lo que nos permite o nos produce esto es un paso, una facilidad para el paso de proteínas desde el plasma hacia la orina. Y esto explica que encontremos en estos pacientes pues proteínas en la orina. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve en el microscopio electrónico una glomerulonefritis de cambios mínimos. Como su nombre lo dice, las alteraciones son pequeñas, son mínimas, de ahí su nombre. Y básicamente lo que hay es una fusión de los podocitos. Estos son los podocitos, ¿cierto? Y se fusionan los podocitos y esto obviamente al fusionarse pues desintegra la membrana basal, ¿cierto? Y eso permite el paso de proteínas hacia la orina. Esta lesión de cambios mínimos eh, es muy similar a la que se observa en las lesiones secundarias a las nefropatías por AINES, por ejemplo, o a las nefropatías por linfomas. ¿Sí? Vuelvo, insisto, pues los cambios son pequeños, que básicamente consisten en la fusión de los podocitos. Aquí en estas imágenes histológicas lo que se observa son los cambios habituales en la glomerulosclerosis focal y segmentaria. En esta patología, en esta glomerulonefritis, lo que hay es un depósito de material hialino, ¿sí?
que es focal o por segmentos, ¿sí? Por eso, por eso su nombre. Y lo que produce ese material hialino es que haya una adherencia desde el ovillo capilar a la cápsula de Bowman, ¿sí? Y eso pues desintegra y produce a su vez una fusión de los podocitos y todo eso pues es lo que genera la alteración de la membrana, de la permeabilidad capilar. Generalmente la glomerulonefritis o glomerulosclerosis focal y segmentaria, el origen de eso suele ser idiopático, no se conoce, pero también puede ser secundario a infecciones, por ejemplo, como VIH, al consumo de heroína, a la obesidad o también por mutaciones en la proteína estructural llamada podocina. Aquí encontramos también una imagen histológica de lo que ocurre, para mostrar lo que ocurre en la nefropatía membranosa. En la nefropatía membranosa lo que tenemos generalmente es anticuerpos dirigidos contra antígenos que están en el glomérulo, ¿sí? Hoy en día se sabe que hay una proteína podocitaria, o sea que están los podocitos, que es el receptor de la fosfolipasa 2. Esa funciona como antígeno, o sea, es la que atrae o activa los anticuerpos. Y existe un anticuerpo también dirigido contra una proteína que es el mismo receptor de la fosfolipasa 2, que es el PLA2R. ¿Sí? Estos anticuerpos dirigidos contra el receptor de la fosfolipasa 2, llamados IgM anti-PLA2R, hoy en día se sabe que es el responsable del 70% de los casos de nefropatía membranosa. Eh, Sin embargo, pues el proceso, uno realmente tiene una susceptibilidad genética, ¿cierto? Y el proceso se desencadena, hay un evento gatillo, digamos, que puede ser una infección, por ejemplo el VIH, la sífilis o cualquier otra infección, y desencadena todos esos cambios inmunológicos. En la anatomía patológica finalmente lo que vemos es un engrosamiento de los capilares. Hay un gran engrosamiento de estos capilares, ¿sí? Y si uno aplica inmunofluorescencia, lo que se ven son depósitos de IgG y de complemento, que eso es todo azulito. Esto que está azul es depósito de complemento y de IgG. Y finalmente aquí les quería mostrar los cambios histológicos en la nefropatía diabética. Aquí básicamente lo que tenemos es un engrosamiento de la pared capilar y de la membrana basal glomerular, ¿sí? Que con el tiempo, generalmente en pacientes diabéticos de larga evolución, que no han estado bien controlados, lo que tenemos con el tiempo es una ampliación de la matriz mesangial, ¿sí? Y una reorganización, una conformación de nódulos eh, dentro del glomérulo, ¿sí? En el glomérulo se forman muchos nódulos y esa transformación nodular es lo que produce pues, la alteración en la permeabilidad glomerular. Bueno, entonces resumiendo eh, la fisiopatología, aquí de forma un poco más gráfica, entonces nosotros tenemos normalmente un riñón, entonces estamos hablando que el riñón tiene alterada la permeabilidad glomerular, ¿cierto? Entonces deja perder muchas proteínas. Proteínas que son principalmente albúmina, inmunoglobulina G y complemento. ¿Qué pasa? Para compensar esta pérdida de proteínas, el hígado lo que hace es sintetizar más proteínas para tratar de compensar esta pérdida. Pero ese incremento en la síntesis proteica no es selectivo. El hígado empieza a producir todo tipo de proteínas. Albúmina, inmunoglobulina M, inmunoglobulina E, la A, la G. También empieza a sintetizar lipoproteínas como la LDL, VLDL, y esto explica que estos pacientes eso es lo que explica que los pacientes tengan unos niveles elevados de colesterol LDL, ¿sí? También sintetiza fibrinógeno, complemento, es decir, la síntesis proteica no es selectiva, empieza a sintetizar de todo. Pero aunque empieza a sintetizar de todo el hígado, no todo eso pasa por el riñón. Entonces, de todo eso que produce, pues por hoy insisto, se pierde sobre todo albúmina, inmunoglobulina G y complemento.
Por eso es que estos pacientes con síndrome nefrótico suelen tener hipogamaglobulinemia, es decir, una deficiencia de inmunoglobulina G y además de complemento. Y eso es lo que explica que estos pacientes tengan más riesgo de infecciones. Esto se convierte en un círculo vicioso, ¿no? El riñón pierde, el hígado produce más, pero llega un momento en el que el hígado se cansa, ¿cierto? Y disminuye la síntesis proteica, esto con las semanas o meses de evolución. Y entonces aquí es cuando aparece la hipoalbuminemia, cuando el hígado se cansa de producir o de sintetizar de forma exagerada las proteínas, aparece la hipoalbuminemia. Y esa hipoalbuminemia, cuando aparece esta hipoalbuminemia, es que aparecen digamos, los efectos sistémicos del síndrome nefrótico, porque la hipoalbuminemia entonces produce una disminución de la presión oncótica a nivel vascular o intravascular, y esa disminución de la presión oncótica es lo que produce la salida de líquido al intersticio y produce los edemas. Entonces ya aquí hemos explicado los principales síntomas del síndrome nefrótico, ¿no? Los edemas, que es por esa hipoalbuminemia, ¿cierto? La hipoalbuminemia, que es secundario ya a un agotamiento en la síntesis proteica por parte del hígado, y la hipercolesterolemia, que hemos dicho que se produce por la síntesis exagerada de lipoproteínas por parte del hígado. Bien, entonces en esta tabla lo que se resume es las principales alteraciones en el síndrome nefrótico. Entonces ya hemos dicho, hay una reducción de la albúmina, de inmunoglobulina G, hay alteraciones de factores de complemento, hay una reducción o una producción exagerada de factores o de proteínas procoagulantes, ¿sí? Como el factor 5, el factor 7 y el factor 8 de la coagulación. Y a su vez hay una disminución, hay una pérdida en la producción de factores antitrombóticos, como la antitrombina 3. Esto explica por qué estos pacientes tienen mayores eventos o mayor riesgo de eventos trombóticos, ¿sí? Por un desbalance en esto. Hay un exceso de producción de factores procoagulantes y una reducción en la antitrombina 3, que es lo que produce o incrementa el riesgo en estos pacientes. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de estos pacientes? Ya lo hemos dicho, ¿no? El síndrome nefrótico se caracteriza por una proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas, en un paciente que tiene edemas, generalmente de miembros inferiores, aunque en cara también, hipoalbuminemia y dislipidemia severa, es decir, LDL por encima de 200 generalmente. ¿Qué otras manifestaciones clínicas pueden tener? Pueden cursar con hipotiroidismo debido también a pérdida de proteínas. Las hormonas tiroideas pues se pierden también por la orina. Hay mayor consumo de proteínas. Eventos trombóticos, ya lo hemos dicho por qué, principalmente a nivel venoso, que se puede presentar en el 10% de los pacientes, principalmente en miembros inferiores y a nivel de la circulación renal. Infecciones por gérmenes encapsulados como el neumococo, por la hipogamaglobulinemia, celulitis, es decir, infecciones a nivel local, eso básicamente por la éstasis que produce el edema, eso lesiona la piel y favorece la colonización de la piel, la desnutrición por la pérdida de las proteínas y la insuficiencia renal e hipovolemia secundario pues a una disminución de lo que se llama el volumen circulante eficaz. Cuando yo tengo menos proteínas en la sangre, la cantidad, digamos, de volumen que hay dentro del vaso es menor. Y eso hace que haya una hipoperfusión renal y genera insuficiencia renal, es decir, elevación de la creatinina, ¿sí? Que todo esto se puede empeorar también por el uso de diuréticos como parte del tratamiento del síndrome nefrótico. Entonces, ¿yo cómo diagnostico el síndrome nefrótico? Básicamente, pues hay que tener la sospecha clínica, ¿cierto? Hacer una adecuada historia clínica. Ver los antecedentes, saber si el paciente es diabético, si es un diabético de muchos años de evolución, o si tiene una enfermedad autoinmune, o una infección por el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, VIH.
o fármacos nefrotóxicos y hacer un adecuado examen físico, buscando básicamente pues los edemas eh, y a las otras alteraciones que me permitan pensar en que este paciente esté cursando con eh, extravasación de líquido al intersticio. ¿Qué le voy a pedir yo a un paciente en el que yo sospecho un síndrome nefrótico? Pues obviamente lo que marca el diagnóstico es la proteinuria. Entonces yo puedo empezar, aquí dice proteinuria de 24 horas, pero yo puedo empezar con una muestra aislada de orina para solicitar lo que se llama el cociente de proteínas entre albúmina y creatinina en orina. Proteínas y creatinina en orina. Esto se realiza en una muéstrica de orina, ¿sí? Este cociente o esta relación entre proteína y creatinina en orina es un buen predictor de la proteinuria real del paciente y podemos empezar por ahí. Si esto me sale muy elevado ya o en rango ya nefrótico, pues luego lo tengo que confirmar con una proteinuria de 24 horas. También obviamente tengo que solicitar pues, todo el perfil metabólico, ¿no? De glicemia, perfil lipídico, la creatinina, la urea, albúmina, ¿cierto? Pues para correlacionar y complementar el diagnóstico. Importantísimo también el sedimento urinario. ¿Esto para qué? Pues para ver, por ejemplo, que no haya hematuria, que me haga pensar en una glomerulonefritis, ¿cierto? O en alguna otra enfermedad glomerular. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo las manifestaciones clínicas, qué pruebas vamos a solicitar para el diagnóstico, que es muy sencillo. Un cociente proteínas creatinina en orina, lo confirmamos con proteinuria de 24 horas y pedimos todo el perfil metabólico y pues en función de los antecedentes del paciente, pues miramos a ver si le podemos echar la culpa a la diabetes o debemos pensar en otras patologías infecciosas o autoinmunes. Entonces el tratamiento general, esto es lo que uno va a hacer como médico general al paciente con síndrome nefrótico. Uno es manejar los edemas. Y los edemas lo manejamos muy fácil. Uno con la restricción de sal, es decir, o la dieta, la restricción de sal, que no debería superar los 2 gramos al día, ¿sí? Y una baja ingesta de líquido, ¿cierto? Con esto se puede resolver en la gran mayoría de los casos el edema. El reposo en decúbito supino no quiere decir que el paciente siempre tenga que estar acostado, sino pues que de forma periódica haga descansos, esté acostado con las piernas para lo alto, una media hora, una horita, varias veces al día. Y finalmente el uso de diuréticos. Con el uso de diuréticos hay que ser cuidadosos porque podemos nosotros también empeorar la función renal, ¿no? Entonces la furosemida tiene la ventaja que no tiene un techo, o sea, no hay una dosis máxima, aunque bueno, sí hay unas dosis recomendadas, pero hay que empezarlas con cuidado. Aquí la recomendación es iniciar con 80, que la tableta de furosemida viene de 40 miligramos, o sea, sería 2 tabletas, pero uno puede empezar con una, ¿cierto? O 2 tabletas en función de qué tanto de demás tenga el paciente e ir subiendo, pero siempre vigilar la función renal y la presión arterial. ¿Por qué? Porque yo tengo un vaso que tiene poco volumen, ¿cierto? Tengo lo que se llama el volumen circulante eficaz disminuido, por lo tanto hay hipoperfusión renal y ese paciente si tiene la tensión, la presión arterial baja, yo además le pongo diurético, pues puedo empeorar la hipoperfusión, o, digamos, al forzar el trabajo del riñón, puedo empeorar o deteriorar la función renal. Otra, digamos, cosa que hay que corregir o vigilar es la hipoproteinemia, y aquí es importante aclarar una cosa. Como uno creería que en el síndrome nefrótico, como hay albúmina baja y hay pérdida de proteínas, pues debería tener una ingesta alta de proteínas. Y eso es una cosa que no se debe hacer, porque entre más proteínas yo ingiera, más proteínas voy a eliminar. Y entre más proteínas pasen por el riñón, más lesión glomerular voy a producir. Entonces la recomendación es una dieta normoproteica. Una ingesta de más o menos 0,8 a 1 gramo por kilo día de proteínas. En el caso que tengamos insuficiencia renal, pues reducirlo a 0,6 gramos por kilo día. Y una ingesta calórica que no supere los 35 kilocalorías, no supere las 35 kilocalorías por kilo al día.
Importantísimo para la pérdida de proteínas utilizar IECA o ARA2, que esto reduce la proteinuria. Y hay que tener en cuenta que no se pueden usar los dos, ¿no? O usamos IECA o ARA2. Si bien es cierto que la combinación de los dos reduce aún más la proteinuria, pues esto ya está contraindicado desde hace varios años. La dislipidemia, ¿cómo la tratamos? Pues con dieta, ¿sí? Y en función de de si mejora o no, vamos a utilizar estatinas para tratar de llevar el LDL a menos de 100 miligramos por decilitro o en función del riesgo cardiovascular. Si el riesgo cardiovascular es alto o muy alto, pues la bajaremos el LDL a menos de 70 o a menos de 55 según las últimas guías. ¿Qué estatina vamos a usar? Pues eso depende del valor de LDL que tengamos y del objetivo que nosotros nos tracemos, ¿sí? Entonces, en función de eso, utilizaremos una estatina de baja potencia o de alta potencia, que se puede combinar con ezetimiba en función de los resultados. Y una cosa importante también es lo de los triglicéridos. Entonces, no hay afán de tratar los triglicéridos, excepto que estén por encima de 500. Si están por debajo de 500, pues se podría tratar con manejo nutricional, ¿no? Si tenemos que usar fibratos para los triglicéridos, eh, pues lo ideal es no usar genfibrosino, no se debe usar, mucho menos combinado con lovastatina, porque hay alto riesgo de rhabdomiolisis y de empeoramiento de la función renal. Entonces, en caso de tener hipertrigliceridemia severa, pues se puede usar fenofibrato, por ejemplo, ¿sí? Combinado con rosuvastatina, que vienen en una única tableta. Eh, lo único que hay que tener en cuenta, pues, estar vigilando la función renal y tratar, pues, en algunos sitios recomienda reducir la dosis a un 50% de, de el fibrato cuando lo usamos en combinación con estatina. ¿Qué otras cosas debemos hacer? Tratar las complicaciones infecciosas, ¿cierto? Pues como se trata cualquier otra infección, la celulitis o alguna otra infección que tenga el paciente. La vacunación contra el neumococo, por lo que hemos dicho que hay mayor riesgo de infecciones por gérmenes encapsulados, por la hipogamaglobulinemia, la prevención de eventos trombóticos. Pero esto solo en pacientes que necesitan hospitalización y que van a estar en reposo por más de 2 o 3 días. En ese caso se puede usar heparina bajo peso molecular. En el resto de casos no es necesario la profilaxis. Y pues obviamente no hay evidencia como en ninguna otra enfermedad del uso de antiagregantes, es decir, como ácido acetil salicílico, para prevención primaria. Y finalmente, pues que hay que hacer un tratamiento específico de la enfermedad que tenga el paciente. Entonces, ya esto es un manejo más de especialista. Entonces, deberían hacer el primer enfoque, diagnosticarlo, dar las recomendaciones de dieta baja en sal, de poca ingesta de líquidos, de pronto el tratamiento con diuréticos, ¿sí? Y remitirlo a un especialista. El tratamiento va a depender de la enfermedad, puede ser con corticoides, con inmunosupresores. En el caso de la diabetes, pues habrá que ser más estricto en el manejo de la diabetes. En fin. Y aquí, ya en estas últimas 2 diapositivas, he mostrado un poquito para que ustedes sepan cómo se maneja pues específicamente la glomerulonefritis. Entonces, por ejemplo, la de cambios mínimos, el manejo es con corticoides, ¿cierto? Que la dosis recomendada es 1 miligramo por kilo día. Y lo que uno hace es poner ese esquema de 1 miligramo por kilo día, más o menos durante un mes, y luego haciendo una reducción gradual de la dosis. eh, y con esto en realidad, con este tratamiento con corticoides, más del 90% de los casos se resuelven la enfermedad de cambios mínimos, ¿sí? Algunos pacientes tienen resistencia a los corticoides, es decir, no responden, entonces hay que usar otros inmunosupresores, que lo miraremos, y hay otros que, aunque responden inicialmente, cuando intenta reducir la dosis de corticoides, pues vuelve a aparecer la proteinuria, es decir, presentan recaídas. En ese caso se utilizan otros inmunosupresores como micofenolato, ciclofosfamida o el rituximab. Mm, Esa era la de cambios mínimos. Ahora en la glomerulonephritis focal y segmentaria también el tratamiento es con corticoides, ¿sí? Un 60% de los pacientes alcanzan la remisión con las dosis similares a las de enfermedad de cambios mínimos. Y pues aquí en estos casos uno mantiene los corticoides por más tiempo para disminuir el riesgo de remisión.
En esos pacientes que no responden a corticoides, se pueden usar otros fármacos como tacrolimus o ciclosporina. Finalmente, en la membranosa, que es la causa más frecuente en adultos, ¿no? La glomerulonephritis, o la causa primaria más frecuente en adultos. Con estos pacientes que tienen esta enfermedad membranosa hay que tener un poco de paciencia, ¿sí? Porque más o menos una tercera parte se resuelven solitos en los primeros 2 años, ¿sí? Los otros responden bastante bien a los corticoides y a otros inmunosupresores como la ciclofosfamida, ¿sí? En estos pacientes, en este 35% de pacientes que resuelven solos, resuelven pues con las medidas generales que hemos hablado y además con el uso de IECA o ARA2. Esos pacientes que no tienen este perfil, es decir, que sean mujeres, que sean menores de 50 años y que puedan tolerar los IECA o los ARA2, ese tipo de pacientes es mejor tenerles un poco de paciencia, valga la redundancia, antes de poner corticoides o inmunosupresores, pues porque con ese tratamiento general más el uso de IECA o ARA2 pueden resolver. Los que no resuelven, pues se le puede poner corticoides o ciclofosfamida, he dicho. Y hay otras opciones como el tacrolimus o la ciclosporina, perdón, para esos pacientes los que no funcionó los primeros esquemas de tratamiento. Y bueno, esto es a grandes rasgos la revisión sobre síndrome nefrótico. Lo que más interesa, aparte de que ustedes sepan la fisiopatología, es obviamente en qué sospecharlo, qué debo pedirle a esos pacientes para confirmarlo y las medidas generales de tratamiento antes de remitirlo al especialista. Bueno, esto es todo, muchachos, muchas gracias.